Bueno, bienvenidos todos a una nueva masterclass. Esta vez vamos con la vertical de fútbol, con Zenit Fútbol. Y tenemos con nosotros a Javier Roldán, que es preparador físico actualmente en Alcorcón, con experiencia en otros clubes, que va a ser encargado de esta nueva masterclass. Darte las gracias, Javier, por participar, por animarte a estar con nosotros y compartir contenido. Y lo dicho, a tu disposición durante toda la masterclass y a partir de este momento todo tuyo. María, muchas gracias. Bueno, placer es mío por querer contar conmigo, por invitarme y bueno, como siempre digo, estar un rato charlando de un poco lo que más a nosotros nos gusta, que es nuestra profesión, el fútbol, el deporte y bueno, pues qué mejor manera de poder mostrar a lo mejor lo que unos hacemos para que aprendamos otros y viceversa, ¿no? Yo siempre lo digo que me gusta aprender tanto de otras personas como mostrar lo que hago, porque creo que es la base de que todos podamos mejorar y progresar. Nunca uno consigue hacer las cosas por sí solo y mucho menos en este mundo que nos rodea, que es el mundo del fútbol. Entonces, bueno, como bien se ve en la presentación, voy a hablar un poco de la mejor manera que pueda y de la manera más a lo mejor resumida posible, pero que nos pueda servir como pinceladas y ver diferentes aspectos en lo que es la planificación en una temporada de fútbol. Al final suena como un poco abierto, ¿vale? Entonces sí me ha gustado especificar un poco que quiero ir desde lo macro, pasando por lo meso y yendo hasta lo micro, ¿vale? Para ver sobre todo los aspectos más importantes que refieren a cómo poder planificar en un deporte tan complejo como es el fútbol y tener herramientas que nos sirvan sobre todo para poder nosotros, ya digo, tener sobre todo a la hora de velocidad dentro del caos que supone este deporte, ¿no? Entonces, antes de nada, como ya me has presentado tú, voy a ser rápido para que la gente me ponga un poco en contexto. Bueno, yo soy Javier Roldán, llevo ya 7 temporadas metiéndome de lleno en fútbol de alto rendimiento, entrenando en diferentes clubes y los clubes más relevantes en los que he podido estar de momento ha sido pues 3 temporadas seguidas en el Getafe, en el cual estuve desde cadetes hasta juveniles, también pasando por la coordinación de la cantera en preparación física y actualmente estamos llevando el juvenil junto con otros compañeros y mi staff del Alcorcón, pues peleando un poco por los objetivos del equipo de cara a recuperar la categoría que perdimos el año pasado. Vale, no me enrollo mucho porque, como digo, ya María me ha presentado un poco y simplemente para que me ubiquéis un poco a nivel profesional, ¿no? También de decir que estoy actualmente en un equipo de preparación física de rugby, entonces viendo diferentes perspectivas de dos deportes colectivos, uniendo conocimientos y viendo cómo podemos llevar a cabo pues diferentes planificaciones. Antes de comenzar de lleno con el temario y con un poco los contenidos que me gustaría tratar, sí me gustaría también dejar en conciencia de la gente que esté viendo esta masterclass de los libros que a mí más me han podido ayudar, que actualmente sigo nutriéndome de ellos y me siguen sirviendo de mucho a la hora de tener en cuenta sobre todo planificaciones de equipos colectivos, ¿no? Cómo poder llevarlo a cabo de estos 3 libros. El libro de priorización integral de Miguel Ángel Campos y José Jiménez, la verdad que lo lleva todo muy al detalle en preparación física en fútbol y creo que es una revolución a la hora de planificar hoy en día nuestro deporte. Cantidad de calidad de Horacio Anselmi, la verdad que es un libro que me ha gustado muchísimo porque habla de una perspectiva muy buena de la realidad de la preparación física y cómo poder llevarla a cabo para mejorar las capacidades principales hoy en día en deportes como el fútbol, y ya diría todos por aspectos de trasladar lo que hoy en día todos queremos que sean como atletas a la hora de jugar a los diferentes deportes. Y fisiología del ejercicio un poco por tratar de entender cómo se comporta el cuerpo humano a la hora de poder, a la hora de llevar a cabo diferentes deportes, diferentes tipos de trabajo, sobre todo lo que respecta a la preparación física, cómo tratar de diferentes maneras a pues, un equipo que, como comentaré, está lleno de tantas personas y con tantos diferentes aspectos los unos con los otros, ¿no? Entonces, antes de empezar un poco a desarrollar los puntos y el temario de la planificación, yendo, como decía, de macro a micro, sí me gustaría tener en cuenta unos aspectos clave que me parecen en el fútbol que a priori podemos todos tener en cuenta, pero que muchas veces se nos pueden quizá olvidar o no tenerlos en cuenta de cara a los relevantes que para mí pueden ser.
El primero de ellos es el calendario, que puede ser o bien fijo o bien variable. Si es verdad que en fútbol más amateur sí nos llevamos a un calendario más fijo, sabemos qué fines de semana nos va a tocar jugar, pudiendo variar el sábado o el domingo, que puede ser a lo mejor nuestra mayor incertidumbre, ¿vale? Pero sí es verdad que hay equipos de fútbol hoy en día que no saben si a lo mejor en un punto de la temporada se van a tener que enfrentar a más partidos entre semana, a menos, o hasta qué punto van a llegar a una competición, dado que son rondas eliminatorias y pues pueden encontrarse partidos, pueden encontrarse más aglomeración de competición o pueden encontrarse con la competición más distribuida a la hora de poder elegir y planificar las cargas, ¿no? Es un poco lo que más puede a lo mejor volver loco a los preparadores físicos. Y luego, por otro lado, siempre me gusta recalcar que entrenamos a un equipo de al menos 22 personas distintas, por lo menos. Un equipo de fútbol puede tener más o menos incluso, pero es verdad que es muy heterogéneo el grupo. Pongo tanto el género masculino como el femenino, porque además, si estamos con un tipo de género u otro, hoy no voy a ser específico en función del género, pero sí es verdad que puede llegar a ser muy diferente. Y además, dentro de esa diferencia que hay dentro del mismo género, la diferencia que hay dentro de cada misma persona, dentro de un equipo tan amplio, ¿no? Iremos desarrollando poco a poco, pues, posibles casos, ¿no? O diferentes aspectos que yo me he ido encontrando año tras año y que me ha hecho entender que muchas veces hay que ser conscientes de que, como digo de abajo, los papers son relevantes, los podemos llevar aplicados a nuestro contexto, ¿vale? Como decía también arriba, que el fútbol es un deporte muy contextual, ¿vale? Va a ser el que va sobre todo a determinar lo que vamos a hacer en cada momento determinado en el que nos encontremos. Y que teniendo en cuenta que esos papers tienen una cierta relevancia, hay que siempre saber cogerlos con pinzas y interpretarlos para ver si pueden ser aplicables al nuestro, ¿no? Eso puede dar para un debate mucho más amplio, pero sí es verdad que me gusta decirlo porque hay gente que a lo mejor se ciñe mucho a la evidencia científica, que está bien, pero que a veces no se puede llevar a cabo al contexto en el que nosotros nos encontramos, que siempre me gusta recalcarlo cuando hablo de planificar y de preparación física en fútbol, ¿vale? Otro contenido clave, antes de ya empezar de lleno en el temario que supone la planificación en deportes colectivos, es entender que a lo mejor todos lo podemos conocer, pero eso es lo que yo y mi staff nos basamos para el desarrollo y mejora, sobre todo, de las capacidades, condiciones que tiene un equipo de fútbol durante el año, ¿no? Esto es aplicable prácticamente a cualquier deporte, a cualquiera, ¿no? Se aplica directamente, yo creo que a cualquier ser humano a la hora de querer mejorar una capacidad. En este caso nosotros nos vamos al deporte, pero yo siempre me gusta poner el ejemplo, quizás un mal ejemplo, pero bueno, para que todos lo entendamos, ¿no? Como por ejemplo beber copas de alcohol. Yo no puedo de una semana a otra pasar de beber 0 a beber 4 copas de alcohol. Yo necesito un periodo de adaptación en el que al cuerpo le vaya dando una serie de fatiga y que sin llegar a sobreestimularlo, lleguemos a un punto en el que demos un descanso para que todo eso que hayamos acumulado lo podamos transformar y adquirir como una capacidad a mejorar, ¿no? Por ejemplo, en fuerza, si yo, como vemos en la gráfica, empiezo en un punto llamado la fatiga, aplico durante 3 semanas carga para yo generar adaptación a una determinada carga, va a haber un punto en el que si yo sigo aplicando carga, mi músculo se va a sobrecargar, como bien dice la gráfica que vemos a la derecha, ¿no? Es por eso que es importante tener en cuenta que el cuerpo también necesita un punto para recuperarse, para absorber todo lo que le hemos dado y que el siguiente nivel en el que nos encontremos sea superior al nivel en el que hemos empezado, ¿no? Básicamente un poco el exponernos, entrenar, repetir para poder mejorar esas capacidades. Entonces, yo baso prácticamente toda mi planificación en base a esto, que iremos poco a poco desarrollándolo, pero soy muy insistente en el tema de la supercompensación, sobrecompensación, como pone en la gráfica que también puede ser explicado, para poder sobre todo mejorar y poco a poco llevar a nuestro equipo a un mejor nivel, ¿no? Ahora vamos a desarrollarlo un poquito más. Es por eso que voy a dividir un poco los contenidos de una planificación macro que nos encontraríamos en fútbol, que es un poco más hablando a nivel amplio de toda la temporada. Luego pasaríamos a desarrollar un poquito más a nivel meso, pasando por nivel micro, que sería como ya ir al meollo de la cuestión, y terminaríamos con un caso de ejemplo real de cómo a mí me gusta hacerlo y cómo me parece que es práctico para sobre todo tener velocidad
y tener orden a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces, dentro de la planificación macro, cuando hablamos de macro ya nos vamos directamente a una temporada, no hace falta volvernos locos. Voy a explicar un poco los momentos de la temporada, que debemos tener en cuenta todas esas opciones que tiene el calendario y aquellos mitos que a veces presenta la preparación física, desmontados también un poco con científica y con realidades que a veces uno no sabemos interpretar, ¿no? En cuanto a momentos de la temporada, en una temporada de fútbol, a pesar de que nos podemos encontrar en diferentes contextos, tanto un equipo amateur como un equipo más de élite, ¿vale? Equipos de alto rendimiento juveniles no se van a enfrentar a situaciones, salvo que sea Real Madrid, Atlético de Madrid, que tienen la Youth League, otras competiciones de por medio, a situaciones de más de 2 partidos entre semana, pero que si nosotros tenemos en cuenta que podemos enfrentarnos a 2 partidos por semana, que sepamos cómo actuar, que sepamos qué volumen llevar a cabo y cómo poder hacerlo, ¿no? A mí me gusta explicarlo un poco la temporada de fútbol, empezando como si partiésemos de cero, partimos de un nivel el cual constantemente queremos estar mejorando. Entonces, si nosotros partimos de un nivel y vamos a darle sobrecarga a ese nivel, tenemos que acabar la temporada por encima de ese nivel, es el objetivo. Es cierto que, a pesar de que pueda haber que la temporada requiera de regularidad y de constancia, lo normal es que nos acabemos jugando la temporada todos los equipos en las últimas 5 o 6 jornadas de liga. 5 o 6 jornadas de liga y los torneos que son eliminatorios, si no los queremos jugar, tienen que ser llegando hasta las fases finales que van a ser a final de temporada. Rara vez, salvo que sea a lo mejor otros equipos de Supercopas de España, Supercopas de Europa, que son partidos concretos que nos encontramos en medio de la temporada, normal es que las competiciones principales se vayan desarrollando durante la temporada y acaben al final, ¿vale? Entonces, es por eso que es importante, como digo, tener en cuenta los momentos principales de una temporada. Aquí pongo, sobre todo, parón de Navidades, que normalmente todos los equipos suelen tener por lo menos una semana de parar, 2 en algunos casos, y ahí es un periodo en el que hay que, normal y lo que creo que se debería hacer es que todos los equipos pues descansen, teniendo en cuenta que va a haber un descanso, cómo afrontar la carga para lo que viene después, ¿no? Entonces, interpretando los momentos de la temporada, cuándo puede haber parones de selecciones, también os vuelvo a repetir, cuándo puede haber semanas que puedan incluir 2 partidos, ¿vale? Y cuál es el momento principal de la temporada en el que nos vamos a tener que jugar las cosas. Yo sabía ya que desde el principio de temporada nuestro equipo, salvo que lo hubiésemos hecho muy bien al principio, que ojalá nos hubiésemos estado jugando a la temporada las últimas jornadas. Si hubiésemos hecho las cosas súper bien, pues a lo mejor ya estaríamos ascendidos, pero no es viable. Normal es que esto suceda, salvo que sean equipos de mucho nivel y con mucha diferencia de nivel en una misma competición, pase siempre así. Entonces, esta gráfica que yo he pintado aquí, que he puesto, como podéis ver, muchas grafiquitas de supercompensación puestas sobre una gráfica completa de supercompensación, os expreso que al final, un poco la temporada cómo funciona, empezamos en septiembre con un punto de inicio y ese nivel lo vamos sobrecargando hasta que llegamos a un punto en el que ya hemos acumulado demasiada carga y a partir de esa carga la vamos como recuperando también siguiendo aplicando entrenamientos hasta llegar a un punto de última temporada, ¿vale? De última parte de la temporada, perdón, como es junio, en el que ya estamos manteniendo nuestros tipos de entrenamiento, pero que tenemos que tener en cuenta esos volúmenes de cara al momento en el que nos encontramos, ¿no? Entonces yo siempre voy siguiendo ese principio de supercompensación que va haciendo curvas y poco a poco va subiendo el nivel de entrenamiento para poder enfrentar una temporada, ¿vale? Una vez teniendo en cuenta esto, ¿vale? Como os decía antes, tenemos que contar con todas las opciones del calendario. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo en el que todos hemos conocido este año. Es el equipo, el Bodo Glimt, que es el equipo noruego que este año ha llegado hasta una ronda de Champions, que yo creo, sinceramente, que ellos a lo mejor no contaban. En caso de que hubiesen hecho a lo mejor las cosas de manera optimista, pues hubiesen puesto los partidos en el calendario hasta el final de la Champions, para a la hora de planificar, tener en cuenta que se van a enfrentar a partidos importantes pues en el tramo de los meses de enero y febrero, que ha sido cuando han tenido que afrontar las eliminatorias. Hace poco cayeron contra el Sporting de Portugal, pero su pronóstico no era de llegar lejos en la Champions, a lo mejor sí la Europa League, etcétera, pero siempre tienes que tener en cuenta las posibilidades que puede tener tu equipo de cara a poder programar y saber qué volumen te va a tocar esa semana y qué intensidad debes entrenar, ¿no? Ahora también entraremos un poquito más en detalle en eso. Pero sobre todo, esto de tener en cuenta y ser optimistas, en cierto modo, es para que no nos pille de sorpresa, ¿vale? Y que en el momento que nos toque hacer ese momento importante de la temporada, nos coja en el pico de forma o mejor momento posible para afrontarlo en ese punto de la temporada, ¿vale? A decirlo suena fácil, luego hay que aplicarlo, pero sí es verdad que podemos anticipar ese tipo de situaciones. Por otro lado,
muchas veces que tanto gente que tiene desconocimiento, que forman parte del staff, y preparadores físicos, tenemos como miedo a diferentes cosas, ¿no? Aquí yo os he hecho unas tablas, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle en ellos, simplemente os las voy a explicar para que entendamos que ni pierdo tan rápido por no entrenar, ni necesito entrenar mucho para ganarlo rápido, ¿vale? Normalmente, para que nosotros perdamos nuestros niveles residuales, es decir, yo tengo un punto de nivel, puede ser A o B, ¿vale? Que yo para empezar a notar diferencias en mi pérdida de nivel necesito estar por lo menos hasta 4 semanas, lo que equivale a un mes sin entrenar, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por lo que luego entraremos en detalle de las dichosas pretemporadas en las que los equipos quieren acumular todo para luego afrontar los siguientes 10 meses de temporada, el cual creo que no tiene ningún tipo de sentido y que tenemos que planificar de una manera ordenada, ¿no? Una pretemporada, empezamos a entrenar, queremos adquirir un nivel, pero sin volvernos locos, ¿no? Ahí, como veis, los tiempos de mejora máxima necesitan por lo menos de hasta casi un año, siendo constantes entrenados, etcétera, ¿no? Nuestro techo puede estar hasta un año, una pretemporada dura 6 semanas, ¿vale? Entonces no podemos querer para la jornada 1 llegar al máximo nivel, primero porque tenemos que dar dosis de entrenamiento muy altas que van a sobrecargar a los jugadores y porque no voy a adquirir mi nivel máximo, porque necesito un periodo del tiempo mucho más largo, ¿vale? Al igual que tiempo de mejora, el tiempo de pérdidas máximas, lo mismo. Podemos estar hasta un mes y medio sin entrenar para perder ciertas capacidades que equivalen a tu fuerza, velocidad, resistencia, etcétera, ¿vale? Lo mismo para las mejoras residuales, ¿vale? Las mejoras residuales, yo os voy a todo un punto y si quiero tener una mejora, tengo que ser constante en el entrenamiento y necesito de por lo menos 4 semanas para empezar a notar niveles de cambio, pues tanto a lo mejor en niveles de fuerza como niveles de velocidad, como niveles de resistencia. Todo esto son a partir de artículos que he conseguido resumir en estas tablas, ¿vale? Para que veamos, sobre todo a niveles de tiempos, que a veces nos volvemos locos en o si no entreno pierdo o si tengo que entrenar mucho para llegar al punto máximo, porque no se puede hacer todo tan rápido ni se pide todo tan rápido, ¿vale? Hay que tener en cuenta también de cara a la planificación que nos hemos marcado, ¿vale? Simplemente de planificación macro creo que es importante tener en cuenta esos aspectos. Si es verdad, porque al final en el fútbol nos vamos a ir encontrando diferentes momentos de la temporada que nos van a hacer actuar de diferente forma. Si es verdad que conociendo lo que llevamos acumulado y hacia dónde vamos, tomamos decisiones a nivel meso, que es luego lo que nos permite organizar semana a semana más a nivel micro, ¿vale? Entonces, dentro de la planificación meso, es donde más o menos nosotros ya podemos desarrollar el plan de acción, ¿vale? Y es aquí donde yo incido en el principio e importancia que tiene la periodización, ¿vale? Aquí nosotros yéndonos más a mesociclos, ¿vale? En el que sí es verdad que en función del momento de la temporada lo organizaremos de una manera u otra, estos mesociclos son los que nos van a hacer tener, digamos, el orden de cara a ir día a día y semana a semana, ¿vale? Semana a semana y día a día en sesión a sesión, ¿vale? Esto lo que nos permite, pues os puedo poner una vez más la gráfica de la supercompensación, en el que damos, pues, se ve por ejemplo con un ejercicio de fuerza en la gráfica del bíceps, en el marca en el que si hay un sobreestímulo de daño muscular sobre el bíceps, si yo no le doy descanso, que es con lo que sale la camita y demás, que ahí yo no dejo de entrenar, es importante también interpretarlo, es cuando logro la mejora y logro generar la adaptación, ¿vale? Y poco a poco esas curvas van subiendo para yo partir de mi punto de fuerza cada vez más alto. En estas gráficas, como veis, se puede ver muy bien exactamente un poco lo que se busca con la planificación, ¿vale? Que es esas curvitas que vemos en la primera gráfica, poco a poco vayan subiendo. Eso quiere decir que nuestro nivel de entrenamiento, nuestro nivel de intensidad de la determinada característica aumente de manera progresiva. Lo vemos en el caso en el que nosotros no dejemos recuperar bien esa capacidad, que el cuerpo va a ir poco a poco teniendo curvas, pero que no van a hacer que aumente nuestro nivel, van a ir degradando porque no tenemos tiempo suficiente para recuperar. Y ahí vemos un ejemplo de priorización en el que es caótico, porque de repente perdemos un partido, dejamos de correr porque la planificación dice eso, pero ahora de repente queremos meter mucha caña, entonces no da tiempo a que las curvas vayan aumentando su punto porque no estamos siguiendo una buena planificación ni un buen tiempo de recuperación en el cual seguimos entrenando para que mejore poco a poco ese nivel. Entonces es importante tener en cuenta estas condiciones para, a nivel mesociclo, como decía, tener un orden, ¿vale? Decidir todo en base a un plan, ¿vale? Cuando yo tome las decisiones a la hora de hacer sesiones, voy a tener en cuenta mi plan de acción, ¿vale?
me permite poder modificar, y además, esto que es una cosa muy importante, saber modificar también puede decirnos que es improvisar, pero que improvisemos sobre algo que ya tenemos escrito. Cuando improvisamos sobre nada es mucho más complicado y no hacemos cosas con sentido, ¿vale? También es importante que haya un progreso. El progreso es partir de un punto de inicio, ir a un punto de final y que ese punto de final hayamos logrado el objetivo que nos hemos propuesto, que ese punto de final esté más arriba, y si está más abajo quiere decir que no hemos hecho las cosas como nosotros queríamos hacerlas, ¿vale? Por otro lado, generar adaptaciones. Si hacemos todo el rato, seguimos las curvas, vamos generando adaptación para que nuestro nivel de intensidad sea cada vez mejor, ¿vale? Y, por otro lado, no desacostumbrar, que es el problema principal que tienen las pretemporadas. Si yo en la pretemporada doy mucha caña y luego no mantengo ese nivel de entrenamiento durante el año, yo desacostumbro al cuerpo, es decir, lo he adaptado a beber mucho, digamos, muchas copas de alcohol, y cuando voy a la temporada la acostumbro a beber menos, pero quiero ir al partido, que es cuando tengo que tomar mucha cantidad de alcohol. Entonces el cuerpo no lo asimila de la misma manera. Si yo quiero que el cuerpo tenga mucho nivel, tengo que mantenerlo constante, ¿vale? Teniendo en cuenta las fatigas, los volúmenes, etcétera. Puedo ir más mucho, a ver hasta dónde toleran nuestros jugadores, o puedo ir más menos, ¿vale? Que es importante tener en cuenta estas dos palabras, tanto la dosis como el estímulo, ¿vale? A la hora de aplicar diferentes contenidos de carga o diferentes tipos de trabajo, ¿vale? Debo saber lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, ahí lo pongo para mejorar, ¿vale? Si yo estoy un día, esta semana hacemos esto, esta semana hacemos lo siguiente, la siguiente volvemos a hacer lo mismo, y esta semana ¿cómo actuamos? Normalmente el fútbol sigue mucho el microciclo estructurado, pero ese microciclo estructurado también puede adaptarse a una serie de volúmenes progresivos, por tiempos, etcétera. Entonces, la dosis es qué cantidad le doy yo al jugador, ¿no? Qué cantidad le estamos dando nosotros al equipo para que vaya adquiriendo. Ahora bien, sabemos que hay un punto en el que tenemos que esa dosis rebajarla para que el cuerpo le dé tiempo a adquirir lo que le estamos dando y generar una adaptación, ¿vale? ¿Una adaptación a qué? Al estímulo que estamos trabajando. Yo doy una dosis de cierto estímulo, ¿vale? Que puede producir estímulo en función de cuánta dosis le estemos dando o no, ¿vale? Ahí lo pongo. Pues si yo hago 4 posis de sentadilla durante las semanas de carga, luego tengo que hacer menos volumen las semanas de descarga. Sigo entrenando, pero regulo mi volumen, y el nivel de intensidad puede ser el mismo o mayor, es decir, el estímulo lo estamos adaptando, ¿vale? Si yo tengo, a lo que me refiero con el estímulo, un progreso de carga y estoy trabajando con 100 kilos en el mes de enero y consigo tener una buena planificación y llegar a 105 kilos en febrero, quiere decir que he tenido una buena adaptación tanto de la dosis como del estímulo que yo le estoy provocando. Es la idea, siempre ir hacia la mejora de la capacidad física, ¿vale? Y por otro lado, esto es una frase que yo explico mucho también a mi entrenador, porque a veces que es como, no, hay que llegar a 1000 metros y punto, pero ¿en cuánto tiempo, ¿vale? Eso es lo que nos referimos con densidad. Cantidad de calidad o calidad de cantidad, ¿no? ¿Cuánto hacemos de cada cosa? Entonces, es importante que si queremos aplicar calidad de los partidos, esa cantidad que le damos de cada cosa esté bien regulada. No es lo mismo hacer 1000 metros de high speed running, de alta intensidad, en 2 horas, que 90 minutos, porque la intensidad cambia. Yo puedo hacer 42 kilómetros andando en 3 días, y hay personas que son maratonianos que se lo hacen en 2 horas y media una maratón. Entonces la intensidad no es la misma, la densidad de trabajo no es la misma. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta de cara a aplicar ciertos contenidos en el entrenamiento, ¿vale? Por otro lado, a nivel meso, tengo que tener en cuenta que nunca dejo de entrenar. Vuelvo a hacer inciso en esa aplicación de la curva en el que sale una cama como que estamos dando reposo. Sí, damos reposo, pero yo mantengo mis niveles de entrenamiento, que es básicamente rebajar la dosis para que el cuerpo no se olvide de lo que está haciendo, pero consiga adaptarlo de mejor manera, ¿vale? Es importante tener en cuenta ese aspecto, sobre todo por saber cuánta cantidad vamos a dar y de qué forma la vamos a dar para generar, como digo, siempre adaptaciones, ¿no? Aquí yo pongo 3 definiciones que me parecen clave tener en cuenta en planificación, que son la de sobrecargar, ¿vale? Que es aquella que yo necesito para dar estímulo y adaptación, ¿vale? Luego tenemos el otro contenido que es la activación, en el cual yo preparo para el estímulo de carga, es decir, estoy aplicando una carga, pero que no me supone lo suficientemente fatigante, o no estoy dándole una suficiente dosis como para que me produzca sobrecarga en ese estímulo, ¿vale? Entonces, es sobre todo la diferencia de dosis. Yo aplico el mismo trabajo, solo que en sobrecarga le doy 5 y en activación le doy 2, porque con 2 sé que no se va a fatigar, ¿vale? Un poco por tenerlo en cuenta. Y otro aspecto que se llama dejar en barbecho, que lo he recogido de los autores del libro de priorización integral, que es que yo simplemente asimilo lo trabajado, ¿vale? Doy tiempo al cuerpo para que vaya recuperando lo que le hemos dado caña,
pero que no se olvide que lo tiene que hacer, ¿vale? O sea, le doy lo mínimo para que no se olvide que lo tiene, porque si yo lo dejo de trabajar, genero desadaptación, ¿vale? 3 contenidos importantes de cara a seguir desarrollando nuestro plan de acción a nivel mesociclo, ¿vale? En el que incluimos varias semanas y nos ayuda a tener en cuenta qué podemos hacer cada semana, ¿no? Yo al final ahí os pongo abajo, trabajo más unos contenidos, pero nunca dejo de trabajar ningún contenido, ¿vale? Paso a otros, tenerlos un poquito activados para que la siguiente semana que vamos a sobrecargarlos ya los haya trabajado previamente y todo lleve un orden de por medio, ¿vale? Para que cuando ya los sobrecarguemos le demos ese trabajo en barbecho, le demos tiempo a recuperar para que el cuerpo asimile lo que le hemos dado, ¿vale? Es muy importante siempre entender que nosotros le damos para asimilar y poder mejorar, ¿vale? Siempre tiene que recuperar el cuerpo. Es todo basarse siempre sobre lo mismo, esa curva de supercompensación que va continuamente subiendo el nivel, en el cual aumento carga, disminuyo, pero manteniendo los niveles de entrenamiento para volver a aumentar mi nivel constantemente. En cuanto a la planificación micro, ¿vale? Tengo que entender qué es lo que a mí me genera fatiga, ¿vale? ¿Cómo combino yo esos estímulos de fatiga? Que muchas veces hacemos esto porque todo el mundo lo hace así y puede que tenga una manera u otra. Y bueno, también he querido incluir el tema del gimnasio porque tiene mucha relación con la planificación que hacemos sobre la temporada, sobre el juego y sobre el fútbol, y una herramienta sencilla que nos ayuda a cómo poder elegir qué tipo de trabajo hacemos en gimnasio en base al tipo de trabajo que estemos afrontando en campo o cómo lo estamos haciendo a nivel de planificación nuestra. Vale. Importante entender a nivel micro qué es lo que a nosotros nos genera fatiga, ¿vale? Porque lo que me genere fatiga quiere decir que más tiempo voy a tardar en recuperarlo. Es decir, más me alejo, más me acerco a partido, tengo que tener cuidado con lo que le doy para que el jugador llegue en su momento pleno. Nuevamente, en la semana, lo que podemos llamar microciclo, ¿vale? Que es lo que nosotros conocemos y sobre lo que nosotros solemos trabajar siempre, ¿vale? Hacemos ese tapering famoso en el que aumentamos la carga medio de semana para luego que baje durante los 2 días previos y en el último día de partido lleguemos en el punto ideal para poder realizar nuestra mejor versión o nuestro mejor nivel, ¿vale? Es lo que trasladamos durante la semana, pero que lo vamos haciendo tanto durante el año como durante los diferentes mesociclos que nosotros nos ponemos durante la temporada. Entonces, importante entender qué es lo que me genera fatiga. Vuelvo a repetir, si yo sé que algo me va a cargar y me va a tener 3 días sin poder estar en mi mejor nivel de esa capacidad, tengo que tener en cuenta que tengo que dejarle 3 días de recuperación. Es por eso el motivo, muchas veces, que hay veces que no, es que el día -4 es el día de fuerza en el campo, de hacer aceleración de aceleración, el día -3 es el día de alta velocidad, exposición a la velocidad, y luego el día -2 y -1, optimización y activación para que lleguen. Vale, está bien, es lo ideal, normalmente suele hacer así, pero ¿qué pasa si un día a lo mejor entrenas martes y descansas el lunes? Vas a meter un poco de entrenamiento, luego 2 días de carga. Siempre hay que saber un poco, en base sobre lo que tengas planificado, qué puedes meter cada día. Y yo también muchas veces me pregunto, y en el partido, que nosotros hacemos tanto aceleración de aceleración como alta velocidad, hacemos todo, ¿por qué no vamos a entrenar nunca todo conjunto, ¿no? Si es lo que yo necesito que el cuerpo se adapte. O sea, un día quiero sobrecargar, incidir algo más sobre algo, tengo que tener en cuenta que me va a costar más hacer lo otro, pero si puedo hacer una sesión mixta y a lo mejor descansar los demás días de la semana, es importante tener en cuenta que no puedo ser rígido con este día tiene que ser de esto, este día tiene que ser de lo otro. Podemos organizarlo así, nos podemos orientar de cara a repartir las tareas, pero teniendo siempre en cuenta qué es lo que le doy al cuerpo y cuánto lo fatigo para el día importante que es el día de partido, ¿vale? Aquí otros 3 aspectos claves, vuelvo a repetir, que son los mismos de antes, pero que tenemos en cuenta durante la semana, ¿vale? Es importante entender que si sobrecargo, ¿vale? Estoy dando mucha dosis y provoco fatiga de daño muscular. Por lo tanto, yo no puedo poner algo que lo sobrecargue cercano a partido, porque no me va a dar tiempo a recuperarlo. Si lo activo, por ejemplo, ponemos el ejemplo de las aceleraciones y deceleraciones. Yo si las sobrecargo sé que me va a provocar mucho daño muscular, pero si yo hago una activación de aceleración y deceleración, por mucho que sea un tipo de trabajo que sea dentro del -4, ¿por qué no voy a poder hacerlo el día -1, por ejemplo, si sé que estoy dando una dosis muy pequeñita para no provocar estímulo? Que es un poco a lo que refiere la activación. Y luego, dejar en barbecho, a lo mejor puedo irme hasta un tiempo todavía más corto en el que simplemente haga 5 minutos de activación en reducido, me voy a reducidos porque es el mayor trabajo de aceleración y aceleración, pero lo meta en un -2 o en un -1, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo de, luego voy a explicar un poco cómo llevo yo este plan a la acción en cuanto al reparto de minutos, pero lo que ha sido esta semana. Como podéis ver, yo el miércoles va a ser nuestro -3
y he decidido dar el día de mayor cantidad de situaciones grandes jugadas en espacio grande, es decir, dedicado a alta velocidad y dedicado a los parámetros de resistencia y sesión de duración que solemos nosotros entender en el día -3, pero voy a también meter un trabajo de reducidos en el que se toca diferentes aspectos de fuerza y trabajos de unos para unos. Ahora, está en mí el saber cómo yo desarrollo ese tipo de trabajo para el día en el que me encuentro entrenando, ¿vale? Entonces es importante simplemente tener en cuenta que no tengo que ser cerrado a que todo lo reducido tiene que ser el -4, todo lo de alta velocidad tiene que ser el -2. Si yo sé qué tipo de dosis y qué tipo de estímulo estoy provocando al jugador, puedo repartirlo en el momento de la semana que yo necesite, porque el fútbol sugiere muchas situaciones jugadas y muchas veces no da tiempo a cumplir con todo en el momento que nosotros necesitamos y queremos, ¿vale? El tema del gimnasio, ¿vale? Que tiene mucha relación con esto. Os doy también 3 aspectos clave que me parecen relevantes de cara a estructurar el gimnasio. El gimnasio siempre va a ir relacionado con nosotros, la planificación que nosotros entendemos, con lo que hacemos en el campo, que es lo prioritario, ¿vale? Entonces, sabiendo lo que yo hago en campo, voy siempre a relacionarlo con lo que luego vamos a hacer en el gimnasio. Entonces, yo aquí os he dejado un cuadro de resumen, ¿vale? En el cual, en función del tipo de tarea que nosotros vayamos a realizar, la goal estándar en este caso para espacios grandes sería para situaciones grandes, en el que encontramos de 8 contra 8 7 contra 10 sería espacio mediano, de 5 contra 5, 7 contra 7, que son situaciones medianas, espacio grande, de alta velocidad, ¿vale? Y situaciones reducidas con pocos jugadores, ¿vale? En el que tenemos un gran desarrollo de aceleraciones y deceleraciones en función del tipo de trabajo que yo estoy haciendo, qué tipo de desgaste muscular estoy provocando y luego qué quiero hacer en el gimnasio. Y sabiendo lo que hago en el gimnasio, pues por ejemplo, si hay un día en el que he incidido mucho en alta velocidad y sé que toda la carga se la va a llevar a los isquiotibiales, si yo quiero hacer una lesión estructural de isquiotibiales, probablemente al jugador me lo cargue. ¿Por qué? Porque le estoy dando muchísima dosis de ese grupo muscular, ¿vale? Entonces es importante entender que si yo en el campo estoy haciendo un tipo de trabajo que produce X fatiga al jugador, ¿qué voy a elegir yo a la hora de hacer en el gimnasio en función de la fatiga que yo le he provocado en campo, ¿vale? Entonces es por eso también por lo que podemos jugar con el gimnasio antes o después, ¿no? ¿Cómo lo quiero llevar a cabo? 3 aspectos clave del gimnasio. Si voy a hacer una lesión estructural, tengo que tener en cuenta que voy a provocar mucho daño muscular, porque si yo quiero crecer a nivel muscular, los principios del entrenamiento me indican que debo dar mucho daño muscular y que debo hacer una gran fatiga sobre el grupo muscular que vaya a aplicar ese tipo de trabajo. Por lo tanto, si yo ese día he trabajado sobre ese grupo muscular, si yo lo hago, debo saber que estoy dando muchísima dosis. A lo mejor es mejor, yo siempre digo, hacer el grupo muscular contrario, ¿no? Para tener ambos trabajados y no tener interferencia de carga. Una activación, en este caso el gimnasio, es un tipo de trabajo, una activación, tanto en gimnasio como en cualquier tipo de ámbito en el que te lo lleves, es un tipo de trabajo en el cual yo tengo que incidir sobre el grupo muscular que voy a trabajar o que he trabajado, ¿vale? Pero que no consigo generar una fatiga para generar un estímulo de adaptación, ¿vale? Yo estoy dando una dosis, pero no es suficiente para que el cuerpo genere fatiga, pero sí le estoy interfiriendo sobre ese tipo de trabajo. Un resumen fácil, pues si yo voy a hacer sentadillas en el gimnasio, yo hago un trabajo de activación haciendo sentadilla con menos peso para generar aproximación y no estoy generando fatiga, pero estoy haciendo sentadilla y estoy trabajando sobre un grupo muscular que va a ser el mismo de después, solo que le voy a dar otro tipo de sobrecarga. Y un trabajo de potenciación es aquel que incide también mucho en el aspecto de velocidad, pero que sobre todo es importante tener en cuenta que voy a ir sobre dosis mínimas, ¿vale? Para provocar la fatiga mínima. Es decir, tengo opción de dar, por ejemplo, en hipertrofia, si yo trabajo a 3x6, estoy dando ya la mínima dosis de hipertrofia, que no es lo mismo que trabajar a 6x12, que es la máxima dosis de hipertrofia. Pues en potenciación yo me voy a un trabajo de 3x6 para no generar una fatiga excesiva, pero sí la suficiente para dar un pequeño estímulo de adaptación al cuerpo, ¿vale? Simplemente con el gimnasio tenéis esos 3 contenidos en cuenta y en base a esta tabla de resumen, qué es lo que me provoca ese daño muscular en función del tipo de trabajo que estoy haciendo. Sobre todo el aspecto resumido, si yo trabajo en situaciones grandes con espacio mediano, voy a incidir mucho en cambios de dirección por tema de aspecto visual con el balón, entonces sé que la sobrecarga se va a ir más sobre el grupo muscular de glúteos, de sartorios, por cadena lateral del cuerpo, ¿vale? Cuando voy a aspectos de alta velocidad en situaciones medianas con espacios grandes, sobre todo en trabajo de isquiotibiales y cadena posterior, y cuando estoy en trabajo de aceleración de aceleración y situaciones reducidas, carga la cadena anterior, por lo tanto, cómo combino ese tipo de trabajo en función de que estoy trabajando sobre un grupo u otro, ¿vale? Y aquí, un poco para
para poner todo esto en resumen y ver un poco de manera práctica cómo llevarlo a cabo, que a lo mejor sobre la teoría y diferentes piezas sueltas es más complejo de entender, pero un poco todo lo que os he explicado de cómo nosotros lo transmitimos a la acción con un ejemplo, un caso práctico real, ¿vale? En este caso, no me he ido muy más lejos, lo he hecho sencillo en el sentido de que os voy a poner el momento de la temporada en el que nosotros nos situamos, o el momento actual en el que estamos nuestro equipo y cualquier equipo de cualquier competición, ¿vale? Meses sobre todo en fútbol. Y europeo también teniendo en cuenta los inicios de temporada y finalización de la temporada, ¿vale? Estamos en los meses de abril-mayo, ¿vale? Sabemos que todo lo que llevamos atrás acumulado, que ya son 9 meses de trabajo, nos va a determinar cuánto volumen queremos dar a las semanas, al tipo de trabajo que vamos a hacer. Yo aquí, el mesociclo que nosotros tenemos, en este caso, que se compone de 6 semanas a nivel de situaciones jugadas, luego solemos trabajar con ciclos de 4. Entonces, cuando pasamos al siguiente mesociclo de 6, esas 2 semanas que veis ahí, la 5 y la 6, se incorporan con las 2 siguientes nuevas, o sea, con la 1 y la 2 a nivel de volúmenes, es decir, yo con la semana 1 del siguiente mesociclo y la semana 2 jugaría con el 80-90-100 y otra vez 80, ¿vale? Todo el rato voy jugando con 4 semanas y con 6, y combinando los volúmenes y que las semanas de la 1 a la 6 me sirvan para saber sobre qué voy a incidir a nivel de situaciones jugadas, ¿vale? Sabiendo qué situación jugada voy a dar, cuánto volumen y cuánto no, ¿vale? Entonces, pongo ahí, no hay rival foco, básicamente nosotros estamos ahora mismo jugando la temporada contra todos, cualquier partido es importante, o sea, no me interesa llegar más descargado un partido que otro, simplemente me sirve llevar el principio de supercompensación para que el jugador no se sobrecargue, ¿vale? Entonces no tengo rival foco, por lo tanto yo he repartido mis volúmenes de tal forma que de la semana 1 a la 6 lo he hecho así, empecé con la semana 1 en 80, he subido a un 90, a un 100 y voy a bajar a un 80. Por ejemplo, en Navidades, en el mes de diciembre, enero, que es cuando ya llevamos un gran trabajo de acumulación previo y puedo que al cuerpo darle un gran estímulo de trabajo por todo lo que han ido adaptando, me voy a volúmenes de 100, 110, 120 y luego bajamos a un 80 para que tenga esa transformación de trabajo, pero doy mucho volumen. ¿Por qué? Porque estoy en un momento de la temporada diferente. Ahora estoy en abril-mayo, entonces yo no me puedo ir a 120 porque al jugador lo sobrecargo. Lleva demasiado tramo de temporada. Estoy en mi principio de supercompensación, en el cual ya estoy dando recuperación al jugador. No estoy abajo para darle mucha caña, ¿vale? Todo el rato curvitas dentro de la curva, ¿vale? Vuelvo a explicar de abajo. Respetamos la supercompensación para llegar a la semana 4 en estado de forma, ¿vale? De la recuperación que nosotros queríamos darle y manteniéndonos en los niveles de intensidad o mejorándolos, ¿vale? Siempre se usa esta semana de descarga para, sobre todo, mantener y si puedo, mejorarlos, ¿vale? Pero sobre todo mantener. Si estoy trabajando a menos intensidad, es lo que también puede provocar una desadaptación, incluso pues la famosa lesión, que tampoco quiero entrar en ese debate porque son otra masterclass diferente, pero los niveles de intensidad deben mantenerse siempre en el entrenamiento. Y si se pueden aumentar en esa semana última, es cuando el cuerpo está descansando, mejor, para generar esa adaptación, ¿vale? Entonces, os repito, estamos en la semana 4, ¿vale? Yo tengo este tipo de trabajo que os explico a continuación en la tabla que yo os enseño, ¿vale? Tengo establecido cuánto tiempo quiero dar de trabajo en cuanto a situaciones jugadas esa semana, ¿vale? Me ha tocado un 100% o sea, me ha tocado un 100% de volumen. Lo que corresponde a un 100% es 175 minutos. Pues yo, es una tabla que ya está automatizada con las fórmulas, pero como veis ahí al lado del 175 sale el volumen que nosotros queremos esa semana hacer, que son 80. Por lo tanto, el 80% de 175 me corresponde con 140 minutos para trabajar durante la semana en situaciones jugadas. Esos 4 días que os he enseñado antes, ¿vale? Dentro de la semana yo ya tengo establecidos los tiempos que quiero dedicar en base a porcentajes, que son la primera tabla de arriba para abajo, son los porcentajes que yo quiero dar a cada tipo de situación jugada, ¿vale? Y luego abajo tengo los minutos en base a los 140 que me corresponden en función de la repartición de la semana. Estamos en semana 4, pues me corresponden esos minutajes, ¿vale? Para dar a los jugadores y que los puedan llevar a cabo en la semana, ¿vale? Entonces, tengo en cuenta eso, cuánto total tengo que hacer y cómo lo reparto en la semana. A partir de ahí, yo me lo llevo a nuestro cuadro semanal, ¿vale? En el cual digo, pues tengo que dedicar este tiempo a las diferentes situaciones jugadas y lo reparto en la semana, ¿vale? Como veis, el primer dibujito, que es un poco nuestra semana, con 80% de volumen y incidiendo sobre situaciones reducidas en espacio pequeño, ¿vale? Cogemos todo el volumen total y lo repartimos en la semana completa,
Como veis, el lunes dimos descanso, vamos a entrenar de martes a viernes, tenemos partido el sábado y daremos descanso el domingo, ¿vale? Nosotros hemos decidido, como jugamos el domingo, damos día de recuperación el lunes y el martes lo usamos como +2 para tema de compensatorio y que también entrene todo el grupo junto de nuevo tras tener un día de recuperación, ¿vale? Entonces, en base a los tiempos que yo tengo, reparto los minutos totales de la semana y me ha correspondido que el día martes, lo ampliamos un poquito más en la siguiente gráfica, tenemos 22 minutos de situaciones reducidas y de 21 minutos de situaciones grandes en espacio pequeño, ¿vale? En base a esos tiempos que yo he desarrollado y los contenidos que sobre todo me dice el entrenador, desarrollamos los tipos de tareas, que es a donde nosotros nos vamos, que es con la última gráfica, último dibujo, que es el día martes, ¿vale? En el día martes vemos cómo llegamos a una tarea de activación con el tema de preventivos en gimnasio y un metabólico después para los jugadores que compensaron, ¿vale? Esta ha sido la sesión de hoy, de esta semana, ¿vale? En el cual vemos eso, que incidimos en 21 minutos de reducidos, ¿vale? Dividiendo en dos diferentes tipos de tareas. Entonces, a una le hemos dedicado 11 minutos, a la otra le hemos dedicado 12 para sumar esos 22. Y en situaciones grandes, espacio pequeño, nos hemos ido a 2 partes de 10 para cumplir con los 21 minutos. En ese cambio de series, un minuto total, entonces te vas a 21 minutos de volumen. Sabes lo que tienes ese día, ya has cumplido con parte del volumen que te proponías en cuanto a lo que teníamos establecido por nuestro mesociclo, por nuestro punto de la temporada, por el volumen que hemos decidido dar y por la semana en la que nos encontramos, y desarrollamos nuestro martes en base a cómo hemos repartido los tiempos esa semana. Esto, dentro de lo que todo supone el fútbol, que puede ser que un jugador no venga porque está malo, puede ser que te llama al filial y tienen que subir no sé cuántos jugadores. Al tú tener un plan de acción, es más sencillo tomar decisiones y poder modificar, y todo siempre relacionado con la planificación que tenemos a nivel de equipo, a nivel grupal, ¿vale? Aquí, para terminar, os dejo el caso, en este caso el caso real y actual, ¿vale? De lo que ha sido una semana nuestra, en este caso fue la semana pasada, ¿vale? En el que, en función de los minutos que nosotros, como veis al principio están marcados, damos a todos tipos de situaciones, cómo hemos desarrollado todas las sesiones de entrenamiento en la temporada y qué observaciones ponemos en los comentarios. Pues este día pasó esto, que creo que tenemos apuntado que, por ejemplo, un día que tuvimos que entrenar más tarde porque dio fallo a varios jugadores el reconocimiento médico. Como digo antes, eso ningún paper te lo cuenta, pero tú en tu plan de acción actúas en base a lo que ya tienes desarrollado, ¿vale? Un poco el ejemplo de la semana y cómo nosotros, cómo podemos llevar a cabo una planificación desde lo macro hasta lo micro, incluso desarrollando la propia sesión con las tareas determinadas, ¿vale? Al final hay muchas vertientes, el fútbol es muy amplio, muy variable. Yo soy de los partidarios que siempre, cuanto más rápido y más organizado tengas todo, mejor para poder tomar decisiones. Entonces, bueno, simplemente dentro de esta brevedad en la explicación de una planificación de una temporada de fútbol, desde lo grande hasta lo pequeño, desde lo macro hasta lo micro, espero que se haya podido servir y dar sobre todo ideas para afrontar vuestra temporada, vuestra planificación y poder reunir todo de una manera mucho más estructurada y organizada, que os pueda servir de ideas para la planificación que vosotros lleváis y bueno, espero que os haya servido de ayuda dentro de la verdad que ha sido esta masterclass, que os haya servido y espero que os haya gustado la clase. Agradeceros que os hayáis apuntado a la clase y nada, un placer haber podido, como digo anteriormente, hablado de lo que más nos gusta y estado un rato hablando de fútbol y de preparación física. Hasta pronto.